Muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a analizar lo que sería la lectura número 2. Pero antes, aclarar algunas duditas que surgen con respecto al repositorio. Sí, se ha modificado, ¿no? Tenemos un nuevo repositorio que ha salido el anterior martes. ¿Ha habido modificaciones y correcciones? Claro que sí, especialmente una página aclaratoria donde nos dice que el repositorio simplemente es un modelo del cual van a salir algunas preguntas o van a servir de guía a a los futuros postulantes para que sepan qué tipo de preguntas se van a hacer con respecto a las lecturas, ¿no? Ahora, ahí nos dice que puede haber cambio. ¿Ya? No necesariamente vayan a entrar todo lo que están estudiando. Pueden cambiarse lecturas, pueden cambiarse preguntas, como también pueden mantenerse. Eso es algo interesante que dice la aclaración del repositorio actualizado. Por tal razón, ¿qué se recomienda en este caso? ¿No? Sé que en algún momento habíamos dicho que tenemos que ir estudiando lo que serían las 1000 preguntas. Ahora, lo que yo les recomiendo después de haber visto todo lo que se está dando es apropiarte de las lecturas, entender la información que se te está presentando. Desde mi punto de vista, considero que sí se van a mantener las lecturas, ya que ha sido un material elaborado con el fin de medir la comprensión lectora. Por tal razón, como ha sido elaborado con un contexto boliviano, con temáticas interesantes, que la mayoría de ustedes los conocen, ¿no? Como por ejemplo acá la lectura número 2 nos habla de la educación digital, ¿no? Que lo habíamos vivido justamente con lo de la pandemia del COVID-19. Entonces, hay gran posibilidad de que las lecturas se mantengan. Gran posibilidad, no quiero asegurar, ¿ya? Por tal razón, si tú entiendes la lectura, si tú te apropias de esta información, si tú vives las letras, tienes gran posibilidad de poder responder adecuadamente cualquier pregunta que te hagan, ya sean las mismas que estén en el repositorio o preguntas diferentes. Es importante entender la lectura porque no creo yo que les vayan a dar algunas nuevas, porque tener una nueva lectura, chicos, es un proceso largo y complejo para un examen de solamente 2 horas. Y no estamos hablando de lecturas cortas, son lecturas extensas. Y para un examen de 2 horas sería como se dice una matanza total, ¿no? Entonces, yo considero que sí se van a mantener, ¿ya? Así que, ¿qué tenemos que ver cuando vamos a trabajar estos detallitos, ¿no? Pasos. Anotarse, por favor, jóvenes. Primer paso ante una lectura, recordar que tenemos que trabajar lo que es el título, ¿ya? El título es importante porque en el título vamos a tener la información que tiene relación al tema, ¿ok? Entonces acuérdate acá, título igual tema, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a grosso modo la información de lo que va a hablar este documento y dice, educación digital y la brecha de conectividad en Bolivia, desafíos actuales y soluciones emergentes. 5 puntos importantes. Vamos desglosando esto. Educación digital. Pues sí, ya lo hemos visto y justamente estamos aprovechando de ello. Estamos pasando clases virtuales. ¿No ve? Brecha de conectividad. Brecha. Sabemos que brecha es un distanciamiento entre conectividad, seguramente quienes se pueden conectar y quienes no se pueden conectar, ¿no? Entonces, sabemos también que eso ha sucedido, porque muchos de ustedes posiblemente no han podido conectarse a sus clases virtuales. ¿No es verdad? Ya sea por equipos, ya sea por cuestiones de internet, y eso ha marcado siempre una brecha, un distanciamiento entre tus compañeros y tu realidad, ¿no ve? Estamos hablando del contexto de Bolivia. Por tal razón nos especifica el lugar, no es a nivel global. Dentro de esta lectura de las cosas que van a hablarse van a ser de los desafíos actuales que se tienen y las soluciones emergentes. Por tal razón, sabemos que es un documento que nos va a hablar de problema, solución. ¿Está bien? Ahora, como puedes ver, hemos podido identificar a grandes rasgos esto de lo que nos va a hablar este documento gracias al título. Resumen. ¿Qué entendemos por resumen? Ten en cuenta que el resumen
nos va a presentar las ideas principales que el autor presenta, ¿ya? Que el autor explica en su texto, ¿ya? Entonces, como puedes ver, acá el resumen nos va a dar una información importante de las ideas principales. Saca lo más importante. En esta parte, mi recomendación, no vayan a subrayar porque tendrían que subrayar todo. Acabamos de indicar que en el resumen están las ideas principales, ¿no? Entonces, si tú vas a subrayar una partecita, no va a tener relación porque estarías obviando uno de los elementos también importantes que empezaría en la siguiente oración, ¿no? Entonces, si tú quieres subrayar algo de acá, tienen que ser frasecitas o palabras específicas de cada oración, ¿ya? Eso también es importante recalcarles. ¿Por qué estamos indicando de cada oración? Recuerda que una oración empieza con la letra mayúscula y termina en un punto. Todo lo que esté dentro de esto, ¿ya? De esa mayúscula hasta el puntito, nos expresa una idea completa de información. En este entendido nos va a plantear una idea principal, ¿ya? Entonces, todo esto es una idea, la otra, hasta el siguiente puntito es otra idea principal, hasta el siguiente puntito que está acá es otra idea principal. Entonces, si tú quieres subrayar algo de acá, recuerda que solamente pueden ser palabras claves o ciertas frases concretas. ¿Está bien? Ahora, pasemos. Esto con relación a lo que sería el resumen, ¿ya? Vamos a pasar a leer porque posiblemente algunas personas no hayan leído todavía, ¿no? Porque recuerden, cada uno está organizando su tiempo y su avance según su análisis, ¿no? Han visto qué es más importante comenzar o demás, ¿no ven? Ahora sí, deme un segundito, por Ok, entonces, para poder recordar, también por si alguien ya lo leyó con anticipación, vamos a hacer la lectura para poder identificar todos los elementos importantes, ¿no? Nos dice, el proceso de digitalización de la educación ha cobrado una relevancia sin precedentes tras la pandemia del COVID-19, revelando y ampliando la brecha de conectividad en países en desarrollo. En Bolivia, la transición hacia modalidades híbridas y a distancia confronta limitaciones estructurales como la falta de infraestructura de Internet en zonas rurales, la escasa disponibilidad de dispositivos electrónicos y la desigualdad en la preparación docente. Este artículo revisa la evidencia empírica disponible sobre el nivel de acceso a tecnologías de la información y la comunicación, TIC. En el sistema educativo boliviano, analiza los impactos de la brecha digital en el rendimiento académico y la equidad y discute iniciativas públicas y privadas que buscan mitigar estos problemas. Se presentan datos de organismos internacionales y nacionales que muestran que a finales del 2023 solo el 42% de los estudiantes de educación primaria y el 58% de los de secundaria tenían acceso regular a una conexión de banda ancha en el hogar. A partir de este diagnóstico, se evalúan propuestas como la expansión de la red de fibra óptica en áreas campesinas, los programas de dispositivos compartidos en centros comunitarios y la capacitación docente en metodologías de aprendizaje en línea.
El artículo concluye con una reflexión sobre la necesidad de políticas integradas que consideren la infraestructura, la información docente y la participación comunitaria como pilares para una educación digital inclusiva en Bolivia. Como les había dicho, acá vamos a tener las ideas más importantes. La primera oración es un pequeño contexto a nivel global. A partir de la segunda es donde vamos a marcar ya los elementos importantes. Dice, la transición de modalidades híbridas y a distancia confrontan limitaciones estructurales como la falta de infraestructura e Internet en zonas rurales, escasa disponibilidad de dispositivos, desigualdad en la preparación docente, ¿no? Entonces, fíjense que en esta primera parte nos está hablando de lo que serían estos desafíos, ¿no? Los problemas que había. Siguiente. Revisa la evidencia empírica disponible del nivel de acceso a tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo boliviano. Analiza el impacto de la brecha digital, el rendimiento académico, la equidad y discute iniciativas públicas privadas para buscar mitigar. Ustedes ya saben que mitigar quiere decir disminuir estos problemas, ¿no? Entonces, acá nos está dando el contexto de qué se piensa hacer con ello. Nos da porcentajes. Cuando encontramos datos en un resumen, chicos, es porque es una información muy importante. No suele aparecer tanto ello a no ser que sea algo relevante, ¿no? Entonces, sabemos que aquí, en el año 2023, 42% de los estudiantes de primaria y el 58% de secundaria tenían un acceso regular a la conexión. ¿Qué pasa con el otro tanto, con el otro porcentaje? Quiere decir que no hubo y eso puede ser lo que ha marcado esta brecha de conectividad, ¿no ve? Entonces, a partir de este diagnóstico se evalúa propuestas con la expansión de red óptica, de fibra óptica en áreas campesinas, ¿no? Donde se ven programas de dispositivos compartidos, capacitación docente y metodologías de aprendizaje en línea, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en la parte final de este resumen, ya nos está dando las soluciones que se habían indicado en lo que era nuestro título. Entonces, como ven, todos los puntos de los que nos ha hablado el título están mencionados en el resumen. Introducción. ¿Qué vamos a tener en la introducción? Recuerda que en la introducción, la información que vamos a tener va a ser el desarrollo del tema, ¿ya? Acá, no desarrollo de tema, se nos presenta el tema a tratar y las ideas principales que la sustentan. Cuando hablamos del tema, estaríamos hablando de la hipótesis que plantea el autor, ¿ok? Por tal razón, como pueden ver, las ideas principales son muy importantes, van a aparecer dos veces. Vamos a rescatar esto de lo que es la presentación. Dice, la educación ha experimentado una transformación acelerada por la emergencia sanitaria global, obligando a los sistemas escolares a adoptar modalidades de enseñanza remota casi de manera instantánea. En contextos con alta penetración de Internet, este cambio ha sido más fluido. Sin embargo, en Bolivia, donde la geografía montañosa y la dispersión de la población rural dificultan la infraestructura de telecomunicaciones, la digitalización ha puesto de manifiesto una brecha de conectividad que amenaza la igualdad de oportunidades educativas. La brecha digital se define como la diferencia entre quienes pueden acceder y utilizar eficazmente las TICs y quienes no lo pueden y se traduce en disparidad en el acceso a recursos pedagógicos, interacción docente, estudiante y evaluación continua. UNESCO 2022. Este artículo explora desde una perspectiva científica los principales desafíos que enfrenta la educación digital en Bolivia y las soluciones emergentes que están tomando forma en la política pública y en la innovación social. Entonces, ¿qué podemos ver acá? La primera parte, chicos, esto de acá es contextualización,
Ya es un contexto porque está yendo de lo macro hasta llegar a Bolivia, donde qué ha pasado en nuestra realidad. Entonces, ¿qué tenemos? En Bolivia nos dice que la geografía ha sido un elemento que ha dificultado la infraestructura en telecomunicación, ¿no? Ha, ha sido un eje importante dentro de lo que sería esta brecha de conectividad. Y esta brecha de conectividad ha amenazado la igualdad en oportunidades educativas. ¿Ya? Eso sería lo más importante que podemos rescatar hasta ahí. Luego también hemos visto que nos habla de qué es la brecha digital, una definición importante. Brecha digital se define como la diferencia entre quienes pueden acceder y utilizar eficazmente las TIC y quienes no lo pueden. ¿Ya? Esto también lo tienen que subrayar. Recuerda que eficazmente quiere decir que sepa utilizar esa herramienta como se debe. No sirve de nada que tú tengas un megacelular y lo único que hagas es jugar jueguitos en línea. ¿No? O ver fotos, ¿no? Tomar fotos y nada más. Entonces acá lo que te dice es que la idea es tener un equipo y utilizarlo eficazmente. Esta palabrita me parece clave, la verdad, chicos, dentro del examen, porque aquí te puede dar la definición de brecha digital y cambiar esto de eficaz por común, o simplemente utilizarlo. Y acá no es solo utilizarlo, es utilizarlo eficazmente, ¿ya? Así que van a tener cuidado con esta definición y esa palabrita. Bueno, entonces, como ven, cumple con lo que es la presentación del tema y también estas ideas que respaldan que obviamente ha habido dificultades que han ampliado esta brecha y que todo eso ha surgido gracias a lo que sería el caso de de la emergencia sanitaria global, ¿ya? Ahora, ¿qué nos toca después de esto? Sería lo que es el desarrollo. Recuerda que el desarrollo, el nombre mismo te lo dice, desarrollo, lo que busca es explicar, ¿ya? Esa palabra es clave. El desarrollo lo que va a hacer es explicar las ideas principales a través de las ideas secundarias, ya que éstas brindan datos, ¿ya? Entonces, como puedes ver, tenemos un desarrollo donde ahí van a entrar los datos, cifras, números, citas, ejemplos, etcétera, todo aquello que pueda ampliar nuestra idea principal, ¿ya? Aquí una recomendación de lo que vas a encontrar en el desarrollo es que vamos a tener idea principal por párrafo, ¿ya? Acuérdate de eso. Idea principal por párrafo. Una de las ventajas que tienen las lecturas del ministerio es que ya vienen con lo que sería su subtítulo. Entonces, ahí ya te está dando la información eh, específicamente ubicada, ¿ya? Entonces, eso te facilita con respecto a la identificación de las ideas principales. Por ejemplo, acá en el desarrollo tenemos panorama de la conectividad y su impacto en el aprendizaje. Eso quiere decir que este subtítulo es lo que se va a desarrollar, siendo así la idea principal que tú tienes que encontrar. Como puedes mirar, así a grosso modo, tenemos años, porcentajes, ¿no? Fíjate, distintos porcentajes, todos sacados de la INE, ¿no? Inclusive del Banco Mundial, así que cumple con lo que hemos dicho. Empiezas a encontrar datos, números, años, etcétera, ¿ya? Esta parte ya no la voy a ir leyendo, ¿no? Porque se nos va a pasar más tiempo. Entonces, en el desarrollo que tenemos, panorama de la conectividad y su impacto en el aprendizaje, factores estructurales que perpetúan la brecha, soluciones emergentes y buenas prácticas. Tres subtemas importantes, subtítulos, ¿no? De este se van a agregar algunos puntos más. Dice, programas de dispositivos compartidos, capacitación docente continua y finalmente enfoque comunitario y participación de los padres.
¿no? Entonces, como puedes ver, cada uno de estos subtítulos viene con su propio parrafito que ya te está desarrollando su propia idea principal. Conclusión. ¿Qué entendemos por conclusión? Pues ya sabemos que una conclusión es el cierre, ¿ya? Conclusión es el cierre. Quiere decir que aquí ya no se explica nada, no explica nada. Aquí va a ser una síntesis de la hipótesis del autor, ¿ya? Y rescata soluciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar en lo que sería este tipo de cierres, ¿no? Entonces, como puedes ver, si va a explicar algo, no sería conclusión. Conclusión nunca explica, cierra. Y el cierre lo va a hacer sintetizando nuevamente. Algunos autores agarran lo que es la introducción y lo parafrasean en la conclusión, ¿no? Porque prácticamente son iguales, ¿no? Entonces, acá vamos a tener el punto de vista del autor y va a dar aquellas soluciones de las que ha hablado en el documento. Entonces, vamos a irnos con esto porque sabemos que las ideas principales nos brindan información general. Y dice, la educación digital en Bolivia se encuentra en una fase crítica en la que la brecha de conectividad puede convertirse en un factor determinante para la equidad educativa del país. Los datos evidencian que la falta de acceso a Internet y a dispositivos electrónicos afecta directamente el rendimiento académico y amplía las diferencias entre áreas urbanas y rurales. Sin embargo, los esfuerzos recientes, la expansión de infraestructura de fibra óptica, los centros de dispositivos compartidos, la capacitación docente y la participación comunitaria demuestran que soluciones integrales y contextualizadas pueden cerrar gradualmente esa brecha. Para consolidar estos avances, es esencial que las políticas públicas adopten un enfoque sistémico que considere simultáneamente la inversión en infraestructura, la formación continua de los docentes y la creación de entornos de aprendizaje colaborativos. Además, la evaluación constante de los programas mediante indicadores claros permitirá ajustar estrategias y asegurar que los recursos lleguen a los estudiantes más vulnerables. En última instancia, una educación digital inclusiva no solo mejorará los resultados académicos, sino que también potenciará la capacidad de los jóvenes bolivianos para participar activamente en la sociedad de conocimientos del siglo XXI. Muy bien. Como pueden ver, una síntesis de lo que también ya habíamos mencionado en la introducción, ¿no? Fíjate aquí que nos dice que la falta de acceso a Internet y a dispositivos electrónicos afecta directamente al rendimiento académico y amplía las diferencias entre áreas rurales y urbanas, ¿ya? Esto es importante. Tienes que entender que si no hay acceso a Internet, si no tenemos dispositivos, eso va a afectar directamente al rendimiento académico. Y por tal razón, siempre va a haber la diferencia urbano-rural, ¿ya? Y luego nos dice, sin embargo, esas eran las falencias que hemos encontrado, ¿no? Retos en la actualidad. Sin embargo, dice, la expansión de infraestructura de fibra óptica, los centros dispositivos compartidos, porque fíjate, si para acceder a Internet tenemos que tener infraestructura, que sería la fibra óptica, ahí está una solución. Decíamos que la falta de dispositivos, acá nos dice que se ha creado centros de dispositivos compartidos. Entonces, para un problema, una solución. Un problema, una solución. También habíamos hablado en la introducción y en el resumen de la capacitación docente. Es necesario que los docentes se capaciten para que puedan dar ese tipo de clases. Entonces aquí nos dice que se les ha capacitado o se les está capacitando. Y también se nos habla de la participación comunitaria. Entonces en esta parte
que viene después de sin embargo, chicos, se nos está dando una solución importante y esto, por favor, no lo tienen que olvidar porque se va a repetir en muchas de las preguntas, ¿ya? Así que, como lo dice acá, son soluciones integrales, que se integra todo, quiere decir, ¿ya? En este caso, fíjate que se está hablando de cuatro ejes importantes: infraestructura, dispositivos, capacitación docente y participación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Ve estos cuatro ejes como las patitas de una mesa. Son los elementos importantes para que podamos reducir gradualmente, lo dice acá, cerrar gradualmente esta brecha de conectividad. No te está diciendo uno más que otro, no. Ubícalo como la mesa, ¿ya? En la mesa, las cuatro patitas funcionan a la par. No sirve si una mesa es más chiquita y otra mesa es más grande. No, no va a funcionar. Entonces, tenemos que buscar esta integración de estos elementos en su totalidad para poder disminuir la brecha, ¿ya? También se nos dice que para consolidar esos avances, es esencial que las políticas públicas adopten un enfoque sistémico que considere simultáneamente la inversión en infraestructura, la formación continua de los docentes y la creación de entornos de aprendizaje colaborativos. Además, la evaluación constante de los programas mediante indicadores claros permitirá ajustar estrategias y asegurar que los recursos lleguen a los estudiantes más vulnerables. En última instancia, una educación digital inclusiva no solo mejorará los resultados académicos, sino que también potenciará la capacidad de los jóvenes bolivianos para participar activamente en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. ¿No? Entonces, acá también nos vuelve a cerrar con lo que habíamos dicho, las soluciones que nos está presentando. Nos habla de políticas públicas que adopten un enfoque sistémico que considere simultáneamente la inversión de infraestructura, formación continua de docentes y creación de entornos de aprendizaje, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación constante de los programas mediante indicadores para que se pueda ajustar las estrategias y asegurar que los recursos lleguen a los estudiantes más vulnerables. Y por último, nos dice que una educación digital inclusiva no solo mejorará los resultados académicos, ¿ya? Sino que también potenciará la capacidad de los jóvenes bolivianos para participar activamente en la sociedad del conocimiento del siglo XXI, ¿no? Entonces, estos elementos que voy marcando son cuestiones importantes que ustedes lo tienen que saber, apropiarse de esta información, ¿ya? Los beneficios que se van a ir ganando. En la anterior lectura también les había hablado de la importancia de crear un vocabulario clave, ¿no? Yo acá les estoy trayendo de aquellos elementos importantes, pero no te olvides que tú tienes que agregar aquellas palabritas que desconoces, como vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué quería decir vulnerabilidad? Palabra que ya habíamos visto también en la anterior lectura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Desprotegidos, ¿no ven? Aquí, ¿qué conceptos importantes les traigo? Brecha digital. Habíamos dicho que es la diferencia entre quienes acceden y usan eficazmente la TIC y quienes no. Limitaciones estructurales, que serían problemas que están en base del sistema, como falta de cable, falta de dinero y falta de luz. Dispersión de la población, cuando la gente vive muy lejos uno de otros. Rezago escolar, esta es importante, aparecen las preguntas, ¿no? Cuando un estudiante se queda atrás en comparación con sus compañeros de su misma edad. Recuerda que todo esto dentro de lo que es el acceso a las clases virtuales o conexión a Internet. TIC, tecnología de información y la comunicación. Recuerda que TIC sería todo el uso de celulares, computadoras e Internet. Banda ancha, conexión a Internet de alta velocidad que permite ver videojuegos o clases en vivo sin que se corte. Fibra óptica, cables de alta tecnología que llevan Internet muy rápido. Radioenlace, una forma de mandar Internet por el aire. Ondas de radio, en lugares donde no se puede poner cables. El LMS, plataformas de gestión de aprendizaje,
Programas como Moodle o Classroom, donde el profesor sube las tareas y notas. Prácticamente ustedes están viviendo todo eso, ¿no ven? Lugares y programas que también tenemos que conocer. Se nos habla del PNCR, que es el Programa Nacional de Conectividad Rural, el plan del gobierno para poner 1.200 kilómetros de fibra óptica. El Conectati, Tarija, organización que presta tablets de forma rotativa, un rato uno, un rato otro, ¿no ven? El FOTET, UMSA, Programa de Formación Docente en Tecnologías Educativas de la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí mucho cuidado, se me confundan con UMS. Recuerda que el UMS es la Universidad Mayor San Simón y UMSA es la de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, quienes justamente crearon este programa de formación docente. ¿Ya? Escuelas Conectadas en Potosí, que nos trae la iniciativa donde los padres de familia ayudan a cuidar las computadoras y el Internet. Entonces acá tenemos unas siglas importantes que tenemos que conocerlos y algunos programas, ¿no? Conceptos estratégicos. ¿Qué quiere decir interacción sincrónica? Clases en vivo, donde el profesor y el alumno hablan al mismo tiempo. Modalidades híbridas. Estudiar un poco en el salón presencial y otro poco vía internet virtual. Enfoque sistémico. Significa que para arreglar la educación no basta con una sola cosa, que hay que arreglar el internet, las computadoras, capacitación docente y todo al mismo tiempo. Entonces, acuérdate del enfoque sistémico que sería la mesa. Ya la mesa se llama enfoque sistémico, donde hemos dicho que cada patita va a aportar para que la brecha de conectividad disminuya. ¿Cuáles habían sido esos elementos? Repetimos, infraestructura, capacitación docente, equipos y la comunidad, participación de las comunidades, ¿no? Democratización de conocimientos. Ustedes saben que democratización quiere decir igualdad, ¿no? Entonces quiere decir que la información llegue a todos por igual, sin importar si eres rico o pobre, del campo o ciudad, que es a lo que apuntan muchos de estos programas, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos de qué trata la lectura, ya que tenemos nuestro vocabulario que nos va a ayudar a entender y recordar elementos importantes, pues vamos a comenzar con lo que serían las preguntas y respuestas. Ahí yo creo, ¿no? Ok, dice, según el artículo, ¿cómo se define el concepto de brecha digital? En el sustento nos dice, la brecha digital se define como diferencia entre quienes pueden acceder y utilizar eficazmente la TIC y quienes no lo pueden, ¿no? Entonces, sí, el sustento ya te está dando la respuestita, que es esto. Y también lo habíamos rescatado en lo que era la introducción o el resumen, ahorita no me acuerdo, ¿no? Que también teníamos ese detalle remarcado. Siguiente, a partir de lo expuesto en el artículo, establecer la secuencia correcta de los siguientes indicadores de conectividad. Por tal razón, acá tenemos que en Bolivia en 2023, 1, porcentaje de hogares urbanos con Internet. 2, porcentaje de hogares rurales con Internet. 3, porcentaje de estudiantes de primaria con acceso regular a banda ancha en el hogar. Porcentaje de estudiantes de secundaria con acceso regular a banda ancha en el hogar, ¿no? Entonces, para poder responder esta partecita, porque nos dice marca la secuencia correcta, mm, podría ser uno que se mantenga el orden de esto. Puede ser que busque que sigas la secuencia de acá que nos da en el sustento. Podemos ordenar según porcentajes cuál es el más alto al más pequeño o del pequeño al más grande. Así que en esta parte, chicos, simplemente vamos a poderlo responder cuando veamos las alternativas. Pero acá falta, hay que enriquecerlo, ¿no? Porque tenemos que hablar de lo que son porcentajes. Aquí dice porcentaje de hogares urbanos, pero no nos ha dado, ¿no ve? Entonces tenemos que sacar de sustento. Y dice, hogares urbanos es un 71%, rurales 33%, estudiantes de primaria 42% y los de estudiantes de secundaria un 58%, ¿no? Entonces acá se los he puesto ordenadito.
que tendrías seguramente que ir acomodando porcentaje con la pregunta, ¿no? O ya te van a decir directamente, hogares urbanos, tal porcentaje, hogares rurales, tal porcentaje. Aquí van a tener cuidado, chicos, porque nada raro que en las alternativas vayan a mover porcentajes, ¿no? Que esa sea la trampita. Que sea hogares urbanos, por ejemplo, le pueden poner 33, rurales 58, ¿no? O sea, ir jugando con los números. Así que por ello, en este tipo de preguntas, no te olvides recurrir a lo que sería tu documento, ¿no? Porque tampoco sirve que te estés memorizando urbanos 71, rurales 33, no, sino que simplemente entender lo que te está preguntando para que sepas qué responder, ¿ya? 3 dice. La lectura del texto permite identificar que, según el artículo, los pilares que deben integrar las políticas públicas para lograr la educación digital inclusiva en Bolivia son, nos dice, un enfoque sistémico que considere simultáneamente la inversión de infraestructura, la formación continua de docentes, la creación de entornos colaborativos de aprendizaje y la participación comunitaria, ¿no? Entonces, busca aquel inciso que mencione el enfoque sistémico nombrando los 4 puntos, ¿ya? Infraestructura, formación continua docente, entornos de aprendizaje colaborativo y participación comunitaria. ¿Ya? Tienes que buscar ese inciso en lo que sería las alternativas. 4. Según el artículo, ¿qué universidad implementó el programa de formación docente en tecnologías educativas? El FODET, pues hace rato lo dijimos que es la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, así que lo tienen acá, ¿no? Esa sería la respuesta, nada más. 5. Considerando lo mencionado en el texto, ¿en qué porcentaje se redujo el costo promedio del kilómetro de fibra óptica respecto a estimaciones previas según el Programa Nacional de Conectividad Rural? ¿No? Entonces, acá nos está pidiendo un porcentaje en costo que se ha reducido por kilómetro de fibra. Entonces, buscando rápidamente en el sustento, dice reducir el costo promedio por kilómetro en un 15%. Entonces, simplemente vas a buscar en las alternativas 15%, ¿ya? Mucho cuidado, inclusive en el sustento te dice cómo va a jugar en el examen. Te dice que va a haber incisos que van a tener 10, 20 o 25, ¿no? Pero no te dejes engañar, aquí estamos hablando de un 15%, ¿ya? 16. Del análisis presentado, se desprende que la barrera principal para lograr una educación digital equitativa en Bolivia es, el artículo señala 3 factores estructurales que perpetúan la brecha digital, ¿no? Acá te dice, se desprende de la barrera principal para lograr una educación digital. ¿Cuál es esa barrera? Aunque aquí en la pregunta te está hablando en singular, fíjate que en el sustento ya te señala 3 factores. Y si recuerdas lo que hemos leído en la conclusión, también se nos habla de más elementos para lograr una educación digital equitativa. ¿Qué quiere decir? Igual, que no haya diferencia entre campo, ciudad, ricos y pobres, ¿no? Eso quiere decir educación digital equitativa. Entonces, si desde aquí ya nos está diciendo que son 3, recuerda que tienes que buscar el inciso que mencione todos. Lo interesante en esta parte es que puede jugar em, con la opción todas las anteriores son correctas en las alternativas. ¿Se podría? Se podría. Porque fíjate, uno dice, cobertura de fibra óptica alcanzar el 24% de los municipios, indicando una infraestructura insuficiente, ¿no? Entonces, factores que obstaculizan, pues no tenemos una infraestructura suficiente, ¿no? Nuestra infraestructura es insuficiente. Punto 2. Escuelas rurales carecen de al menos un computador por cada 20 estudiantes. Equipos que no son suficientes, ¿no? Entonces, escasez de dispositivo. Punto 2. Punto 3.
Solo el 27% de los docentes de secundaria habían recibido capacitación formal pedagógica digital antes de la pandemia. Entonces aquí falta la capacitación formal pedagógica. Entonces no es un único elemento, como dice acá la barrera principal, son varios, ¿ya? Entonces aquí lo dice. Combinación de estos problemas, no uno solo, ya es la combinación de estos problemas. Esa es la razón de limitaciones de la educación digital, ¿ya? Entonces todo esto lo puedes pintar si es que tienes lo que sería tu repositorio digital, solamente eso necesitas marcarlo, ¿ya? Recuerda que acá tenemos contextualización, así que solo necesitamos lo que vaya a ser la posible respuesta. 7. La lectura del texto permite identificar que, para cerrar la brecha de aprendizaje asociada a la falta de conectividad, es necesario que, ¿no? Nuevamente, identificar que, para cerrar la brecha de aprendizaje asociada a la falta de conectividad, es necesario que. El artículo muestra que la brecha de aprendizaje se debe a una combinación de factores, ya sabemos. Infraestructura, nos vamos a saltar aquí, infraestructura, dispositivos, capacitación docente, ¿no? Entonces, han producido mejoras simultáneas en acceso, uso y calidad de enseñanza. Los autores concluyen que políticas integradas que consideren la estructura, la formación docente, la participación comunitaria, son esenciales para una educación digital inclusiva, lo que confirma que solo la combinación de estas intervenciones puede cerrar efectivamente la brecha, ¿no? Entonces, volveremos a ver la preguntita que dice. La lectura del texto permite identificar que para cerrar la brecha de aprendizaje asociada a la falta de conectividad es necesario que cosa políticas integradas, donde se va a hablar de infraestructura, formación docente, participación comunitaria y lo que sería equipos digitales, ¿no? Eso sería lo que me van a buscar en las alternativas para que sea su respuesta correcta. ¿Está bien? 8. La lectura del texto permite identificar que, para reducir la brecha de conectividad digital en Bolivia, la estrategia más eficaz es, ya lo habíamos dicho hace un momento, acá, pero como puedes ver, está medio repitiendo las preguntas, ¿no? Si te has dado cuenta. Y alguien me dirá, Beli, se está repitiendo, o sea, no hacen bien su trabajo, me decían algunos en el presencial. No, no es eso, ¿ya? Sino que cuando se repite una pregunta un poco modificada, ¿no? No va a ser igualito, sino que ha modificado un poquito el orden, usa otras palabras, es para ver si el estudiante tiene coherencia con su respuesta. Eso es lo que quiere hacer, ¿ya? Así que aunque te parezca repetitivo, lo que buscan es que tú marques la misma respuesta en cualquiera de las preguntas, porque al final te está preguntando, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos acá? Que el artículo muestra en varios apartados, que ni la sola expansión de fibra óptica, ni únicamente los programas de dispositivos compartidos, ni solo la capacitación docente logran cerrar la brecha de forma integral. Cada una de esas iniciativas se menciona como parte de un conjunto de soluciones emergentes que al combinarse atienden la falta de infraestructura, la escasez de equipos y preparación docente, además de reforzar la participación comunicativa. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es un conjunto de soluciones emergentes que tiene todos los elementos que ya habíamos mencionado hace rato. Simplemente la diferencia que aquí no está hablando de políticas integradas y en la pregunta anterior sí nos habla de políticas integradas, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿ya? Ahora, Lice, y si pone en uno o en otro, bueno, no creo que sea tan malos ni tampoco tan obvio. Puede que mencione uno, ¿no? La falta de infraestructura solamente. En otra opción va a decir estructura y escasez de equipos, o sea, va a mencionar dos. Entonces, más seguro es que va a ir jugando en ese tipo de preguntas, ¿ya? Perdón, no de preguntas,
ese tipo de elementos dentro de las alternativas, ¿no? En vez de mencionarte todo lo que está pintadito acá, te puede mencionar un hito o dos hitos. Entonces recuerda que los que son incompletos los vamos descartando. Aquí nos vamos a ir con el que nos dé la información total, ¿ya? 9. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la inferencia económica entre la expansión de la fibra óptica y los programas de dispositivos compartidos? Ojo con la pregunta, dice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Es decir, estás buscando en las alternativas aquella oración que refleje con precisión. ¿Qué cosa? La diferencia económica, ¿ya? Aquí quiere que tú muestres la diferencia económica entre la expansión de fibra óptica y los programas de dispositivos. Así que, como hablamos de mayor precisión, vamos a ver qué nos dice en el sustento. Dice, el texto indica que la expansión de fibra óptica redujo el costo de un promedio por kilómetro en un 15%, ¿no? Entonces, en costo, sabemos que la fibra óptica ha disminuido en porcentaje el 15%. Los programas de dispositivos compartidos, como la iniciativa de Conecta-Ti en Tarija, disminuyeron la brecha de dispositivos un 40%. Entonces, como aquí nos habla de esta diferencia económica entre estos dos elementos, que es la fibra óptica y los programas, vas a buscar una oración que diga más o menos esto. La fibra ahorró dinero, un 15% en costo, mientras que los dispositivos redujeron la falta de equipos en un 40% de la brecha, ¿ya? Tienes que buscar una oración que mencione ambos, ¿no? La fibra hizo ahorro de dinero con un 15% y lo que sería los dispositivos también redujeron en un 40% cuando no se tenía estos equipos, ¿no ve? Entonces, más o menos así vas a buscar en las alternativas tu respuestita. 10. Del análisis presentado se desprende que respecto a los actores involucrados de la reducción de la brecha digital en Bolivia, la estrategia más eficaz combina. ¿Qué tiene que combinar? Te está diciendo, ¿no? Dice, el artículo señala que cerrar la brecha digital requiere una combinación de acciones. Expansión de la infraestructura de fibra óptica, Programa Nacional de Conectividad Rural, los programas de dispositivos compartidos, como las bibliotecas digitales, Conecti, la participación comunitaria, comités de padres de Potosí, que se encarga de cuidar los equipos y la conexión. Además, la capacitación docente, programas como FOTEC, se menciona como otro pilar esencial. Estas tres dimensiones aparecen en distintos párrafos y su interacción es resaltar como clave para una educación digital inclusiva, ¿ya? Entonces, en simple, ¿qué vas a buscar? La interacción entre el Estado, ¿ya? El Estado va a jugar un papel importante porque él tiene que trabajar y los permisos de fibra óptica. El sector privado, ONGs. Tenemos acá dispositivos y finalmente la comunidad, padres y profesores, ¿no? Entonces, recuerda. Te dice, la estrategia más eficaz combina estos elementos: Estado, sector privado, ONGs y las comunidades. ¿Ya? Hasta aquí, miren, ya hemos hecho 10 preguntitas por lo menos. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo o le bajo un poquito la velocidad? No sé, díganme ustedes. ¿Cómo vamos?
Ok. Ya. Me dicen que está buena la explicación. Qué bueno, chicos. Me agrada que pudiéramos marcar y ver cómo tienen que trabajar lo del sustento, ¿no? Recuerda, si tú entiendes la pregunta, vas a entender lo que es la respuesta. Pero si no entiendes qué te están preguntando, cualquier cosa es la respuesta, ¿no? Un ejemplo, a veces te dicen, ¿estás ocupado en la tarde? Te preguntan, ¿no ve? Preguntitas, ¿estás ocupado en la tarde? ¿Y qué dicen? Ay, tengo que ayudar a mi casa, tengo que lavar mi ropa, voy a ir a la cancha, ¿no? Estás contando la historia de tu vida cuando en realidad lo único que te han dicho, ¿estás ocupado en la tarde? La respuesta era sí o no, nada más. Entonces, ese es un ejemplito para que ustedes vean que si tú has entendido la pregunta, vas a saber qué responder. Pero si no entiendes la pregunta, pues cualquier cosa, chicos, cualquier cosa, ¿ya? Y tengan en cuenta que en el examen 30 puntos se está jugando con lectura de comprensión, ¿ok? Sí, puede ser que les puede producir un poquito de dolor de cabeza. La cuestión es esa, es leer con atención, ¿no? Sabemos que nuestra sociedad no está acostumbrado a la lectura, chicos, especialmente lecturas extensas, pero les cuento algo y si se están dando cuenta, hay algo que se repite muchísimo. Sobre esito nomás está girando la información, ¿no? En algunos casos sí nos está dando datos, como 15%, ¿no? Hace rato, por ejemplo, hablábamos de lo que es, que sería esto de acá, ¿no? El 15% de ahorro en fibra óptica, 40% en lo que ha sido el hecho de compartir dispositivos, ¿no? Entonces ha habido ahí un ahorro económico. Son muy pocas las preguntas que van a trabajar porcentajes, pero del lado positivo, o sea, vas a tener la lectura ahí. ¿No? Recuerda que datos específicos los vas a buscar en el desarrollo, ¿no? Entonces, vas a tener esa ventaja que ante dudas vas a correr inmediatamente a la lectura y vas a poderlo ubicar. Después, lo demás, si te das cuenta, se va moviendo dentro de lo que sería esto de las políticas de integración, ¿no ve? Aquí nos dice políticas de integración. ¿Cuáles sabían si estas políticas de integración que van a ir reduciendo las brechas? Son cuatro. Acuérdate de la mesita. Una mesa no funciona si tiene una pata más corta o una pata más larga. Los cuatro son fundamentales para que la disminución de esta brecha de conectividad disminuya, ¿no? Entonces todo va a ir girando en torno a eso si te das cuenta, ¿no? ¿Alguien quería preguntar algo por si acaso? No, ya no hay preguntitas, ¿se han desanimado? ¿Ya? ¿Qué es lo mejor para relajarte, té o agua? Agua. El té a muchas personas les pone nerviosos, así como el café. Ahora, dependiendo qué tipo, ¿no? O sea, relajarte para dormir, porque también es importante, chicos. Tienen que descansar. No sirve de nada que te estés trasnochando y estés estudiando hasta las 2, 3 de la mañana, te estés levantando a las 7 de la mañana y sigas estudiando. Porque sí, sé que hay algunos que le están metiendo garra a todo eso, ¿no? Al hacer ese tipo de estudios con poco tiempo de descanso, te estás agotando y el día del examen no vas a rendir, no vas a rendir. Por tal razón, sí tienes que estudiar en el día. En la noche tienes que descansar las 8 horas. No, pero Lice, yo estudio mejor en la noche porque es más silencio y demás. Lo sé, pero ten en cuenta que tu cuerpo necesita descansar y la mejor hora de descanso siempre es la noche porque está oscuro y porque no hay ruido. Cuando tú descansas, todo lo que has estudiado en el día se va asimilando mucho mejor y se va afianzando ese conocimiento. Ahora, ante el estrés, si tú te sientes estresado y dices, no, no voy a poder, es mucho, porque si están viendo acá el documento extenso y demás, dicen, ay, quieren que me aprenda, tranquilo. Te acabo de decir que muchas de las preguntas repiten información. Por tal razón, si tú has entendido la lectura, vas a poder responder. No necesitas memorizarte las 30 preguntas, no, necesitas entender la lectura.
Y como ya te lo había dicho, en la lectura uno tienes que leer, subrayar, empaparte de la información, vivir las letras, comprenderlo. Tiene que ser una lectura activa, tienes que ir escribiendo, porque solamente viendo no se puede. Ustedes tienen que leer en voz alta, ¿ya? Porque si solamente leen con los ojitos, solamente estás decodificando las letras, un proceso. En cambio, al leer en voz alta, fíjate lo que estás haciendo. Estás decodificando las letras, estás produciendo sonido, estás escuchando sonido. ¿No ve? Entonces, están trabajando todos tus sentidos, o la mayoría de ellos. Si ante esto tú le pones imaginación, te ubicas zona rural, te ubicas centro, te ubicas lo que te acabo de decir de los cuatro ejes fundamentales para disminuir la brecha, te imaginas la mesa, cada patita con un nombre de los componentes, estás jugando todo lo que puedes. ¿No? Estás utilizando todos los sentidos posibles, visuales, movimiento, imaginación, decodificación. Entonces, estás entendiendo, te estás apropiando y a eso me refiero con vivir las letras, ¿ya? Con las preguntas, ya te dije hace rato, si tú entiendes que te están preguntando, vas a poder responder. Ante dudas, ten en cuenta que tienes el documento, no tienes que memorizarlo. No quiere decir que no va a haber el documento en el examen, lo vas a tener, ¿no? Entonces, para sacarle provecho, tienes que saber dónde buscar más rápidamente. Por eso hace rato te di la estructura, ¿ya? Ahora, eh, como te decía, si tú te estás empezando a sentir estresado, como te digo, por el hecho de que, ay, no, tengo que leer tanto, es mucho, es corto tiempo, no me alcanza, no te estreses. Vamos con objetivos, eso les había dicho en la anterior clase. Quien tiene disciplina y tiene organización de tiempo va a ganar. Sí, tal vez no vamos a poder aprenderlo todo, pero vas a poder aprender. Ten en cuenta, todos están igual que tú. Todos están pasando el mismo tiempo. Y eso es algo muy interesante, la verdad, chicos. Antes había la diferencia de quienes se preparaban todo el año para el examen de SPEM, quienes se preparaban a último minuto y demás, ¿no ve? En cambio, ahorita todos hemos partido de la misma línea. Todos hemos partido de ahí, ¿no? Entonces, primera cosa, todos están iguales. Segunda cosa, organízate en cuestión de tiempo, como ya te lo había dicho. Ten en cuenta, ya te acabo de decir, entiende la lectura. A medida que vas leyendo las preguntas, trata de responder. Estamos marcando. Aquí tienes lo que es el sustento, lo mismo que tú tienes el documento o si lo tienes en impreso. Ve el video, pausa, subraya, marca, repite. Ten en cuenta las estrategias que te estoy dando, ¿ya? Estas técnicas te van a ayudar muchísimo. Así que cuando uno ya tiene organización de tiempo, cuando sabe lo que tiene que hacer, ya se va calmando, porque cuando surgen los nervios ante el caos, ante la desesperación de no saber qué hacer. En cambio, si tú vas marcando ciertos parámetros, aunque chiquitos, el cuerpo se relaja y empiezas a agarrar confianza, ¿no? Hace rato me decían, yo no me siento preparado. No eres el único. Sé que hay muchos que se sienten así, que están con esta lucha interna, que dicen, no vas a poder, no es para qué te has metido. Eso es nuestro miedo hablándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros nos decimos palabras de que, ay, a qué te has metido, que tú sabes que eres un tonto, que bla. O sea, nos atacamos tan duramente muchas veces que nos olvidamos de que sí somos capaces. Has terminado el colegio, estás donde estás porque tienes capacidad. Recuerda eso. Ten organización. Tú di, ya, hoy día me voy a aprender esta lecturita como la Alice ha dicho. Y lo has cumplido, ya has ganado, ya has dado un paso, estás en un lugar diferente al día de ayer. Entonces no te detengas. Mañana agarra y di, voy a ejercitar 10 ejercicios de matemáticas, los 10 facilitos que nos ha dicho el licenciado porque eran secuenciales. Entonces voy a estudiar eso. Haz eso. Ya tienes una lectura, ya tienes 10 ejercicios, ya estás sumando. Y así como tú, hay otros también que van a ir sumando, van a ir a la par. Tal vez se van a quedar ahí sentados ahí. Ese día voy a resolver. No se parece difícil. Confiados, ¿no ve? Entonces, depende de ti en qué bando quieres estar. ¿Quieres estar en el bando de los que se están preocupando y simplemente no están haciendo las cosas como se debe y están ahí sufriendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿O quieres estar en el bando de los que sí van a hacer algo? No están yendo a apuntar las 1000 preguntas, pero tampoco se están quedando sentados. Están avanzando con lo que pueden, con lo que tienen, gracias a su disciplina, ¿no? Entonces, háganlo, chicos, láncense. La suerte también juega un papel importante, ¿no? Como les digo, no necesariamente memorización de texto, porque tengan en cuenta que, cuidado, se esté memorizando el documento y resulta que nos ponen otras lecturas. Ya lo dice la introducción. Estos son modelos. ¿Podrían cambiar? Sí. ¿Podrían mantenerse? Sí. No tenemos certeza. Así que si tú piensas que memorizarte este documento va a ser la salvación, no necesariamente, porque si memorizas y te olvidas algo, chao. Por eso no quiero que se memoricen, quiero que vivan, que lo entiendan. Es un contexto que ustedes también lo han vivido en carne propia, saben lo que ha sido esto de las brechas digitales. Inclusive acá hay varios compañeros que dicen, Lice, no me he podido conectar, ¿no es verdad? Y ahorita, en pleno 2025-26, ¿no? Entonces, son lecturas acorde a su contexto. Eso es lo que suma, el positivo de todo esto, ¿no? Sí, me dicen que para ahorrar, pero para ahorrar esperemos que se mantenga. Son 10 lecturas. Recuerda que cualquiera de esas lecturas van a entrar. Mm, Solamente va a entrar una lectura, porque cada lectura tiene sus 30 preguntas. Podría ser, podría cambiar, no sabemos. Claro que sí, van a tener, tengan en cuenta que van a tener el examen digital. De un examen digital, ahí va a estar la lectura y abajo va a estar las preguntas. Y lo mismo que estoy haciendo yo, prácticamente así, ¿no? Van a estar subiendo, van a bajar, van a subir, van a bajar. Así van a estar, ¿no? Si es que tú te vas a confiar y vas a decir, no, cuando lea voy a poder. Como lo dice su compañero, la idea es ganar tiempo. Si tú lees el examen, oh, me tocó brecha educación, listo, lectura 2, yo me la sabía. Entonces, vas a poder responder y vas a poder consultar solamente ante dudas. Por eso acá lo importante es que tú entiendas la lectura y las preguntitas te las vayas haciendo y las trates de responder desde lo que tú has comprendido, ¿ya? No memorizándote en detalle, pero sí entendiendo y dándote pistas. Hablamos del 15%, hablamos del 40%, hablamos de tal año, hablamos de los 4 pilares, hablamos que se necesita políticas, ¿no? Cositas así que te van a ayudar a ganar tiempo, ¿ya? Con mucho cariño, chicos, porque yo también lo he vivido. Yo también lo he vivido, así que las palabritas que les doy, la verdad, en vivencia, sé que funcionan. Y yo sé que si yo he podido, oh, ustedes con más ganas, pues chicos, más ganas, ¿no? No, porque estarías perdiendo tiempo, estarías estudiando una noticia de periódico y estas no son noticias de periódico, son hechas con IA. El periódico tiene otra estructura totalmente diferente, porque en el periódico puedes encontrar artículos expositivos, argumentativos, entonces inclusive hasta descriptivos, dependiendo qué tipo de artículo vas a leer, y no es la estructura que está manejando acá el ministerio. Por tal razón, estarías apostando por algo que no va a entrar en el examen. Recuerda que estos son lecturas modelo. Por tal razón, ahora no te recomendaría que hagas lectura de artículos de periódico, ¿ya? Porque va a ir en contra, ¿no? Sí, les van a dar, pues chicos, o sea, va a estar ahí, va a estar esas lecturas ahí. Entender los dos, porque repito, si no sabes que te preguntan, no vas a saber qué responder. Ahí te he dado el ejemplo de que, ¿qué vas a hacer esta tarde? O mejor dicho, ¿estás ocupado esta tarde? Esa pregunta, la respuesta era simplemente sí o no. Y ustedes mismos fíjense cómo responden a las preguntas, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿estás ocupado esta tarde? Y eres de los que dice, tengo que lavar mi ropa, voy a salir con mi mamá, es porque no has entendido la pregunta. Estás dando información que nadie te ha pedido. Por eso es importante entender el documento y entender lo que te están preguntando para no perder tiempo, ¿ok? Exacto. ¿Desde dónde van a ser la motivación? Desde tu confianza. Siéntete confiado.
Porque si tú no confías en ti mismo, si tú no confías en lo que vas a hacer, es casi seguro que te va a ir mal. Tú tienes que ser tu mismo motivador. Así como tú mismo te dices, ay, no puedes, que eres un tonto, que eres esto, que no vas a poder. A ver, cambia el discurso, dale la Tú vuelta. puedes. ¿Cómo te vas a Sí. sentir? Dale, tú puedes, estamos haciendo bien, ya hemos aprendido una lectura, ya hemos resuelto 15 ejercicios de matemáticas, hemos aprendido conocimientos generales. Gracias, Alice, ya entiendo que es socioemocional. Dale, tú puedes, todavía nos queda un día, 2 días, 3 días. A ver, motívate, vas a ver que la cosa cambia. Belleza, qué bueno. Es que también un momentito de pausa, porque si solamente me pongo a resolver, sé que se me van a dormir, ya los conozco, ¿no? Entonces nos daba tiempito para podernos motivar un poquito, darnos ganas, ¿ya, chicos? Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones, un poquito de motivación. Recuerden, todos estamos en la misma línea de inicio, ¿ya? ¿Dónde vas a ir vos? Y te han dado un camino marcado, ¿ya? No te desvíes tanto. He escuchado a muchos TikTokers que están recomendando, lee otras cosas, haz otras cosas más. Eso se podría hacer si tuviéramos tiempo. Ahorita no tenemos mucho tiempo. Así que, ¿qué nos queda? Apostar el material que nos ha dado el ministerio. Y debido a que es un material elaborado con IA, tiene una estructura específica. Suma. Repite información. Suma. Vas a tener la lectura a tu alcance, como en un examen real. Cuando íbamos a dar los exámenes a los coliseos, tenías tu examen y podías revisarlo. La única diferencia acá es que va a ser digital. ¿Y por qué lo están haciendo digital? Para que no haya repetición de preguntas. Es decir, ustedes saben muy bien que uno de los mayores problemas siempre ha sido la filtración del examen. Se filtraba, se vendía cupos y demás, ¿no ve? Entonces, en este caso, aunque se filtre uno o dos exámenes, se pueden anular esos dos y van a quedar todavía muchos otros diferentes. Así que en ese sentido es que el ministerio ha decidido hacerlo digital, porque es más fácil anular cualquier cosa que se podría filtrar, que obviamente no va a ser todos los exámenes, pero sí van a ser algunos. Ellos agarran, clac, 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 anulado modelo A, B, C y lo demás continúa, cosa que eso no va a afectar y van a poder rendir sus exámenes en las fechas asignadas, ¿no? Entonces, siéntete tranquilo. Además, hay posibilidad de que tú podrías dar el examen tanto al inicio, al medio o al final. Sobre todo los que van a dar al final van a tener un poquito más de tiempo para estudiar. Sobre todo también los que den al inicio, porque al final así ya se liberan de las cosas rápido. Por eso, todo va a depender de cómo tú lo veas y a dónde quieres apostar. ¿Ya? Así que tranquilos, mis bobitas. Se puede, se puede. ¿Ya? Vamos, nos habíamos quedado acá, en la número 11. Dice, según la lectura, ¿cuál de los siguientes efectos en la educación rural se produce por la insuficiente cobertura de fibra óptica en municipios bolivianos? Aquí ya lo tienen. Fíjate, te está diciendo efectos en la educación rural por insuficiencia de cobertura de fibra óptica. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay internet en una zona rural, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué No va a opinas? haber una actualización. No va a haber. La brecha se va a aumentar. ¿No ven? Sabemos eso, que va a haber este distanciamiento. Y ahora, si un estudiante no tiene acceso a Internet, no va a poder pasar sus clases, pues entonces al final, ¿para qué no ve? ¿Para qué estudio? Si igual no puedo acceder a Internet. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar la diserción y el sesgo escolar. Recuerdo, no sesgo, rezago escolar. ¿Qué sería lo que acaba de decir su compañera? ¿No ve? Va a aumentarse la brecha de conectividad y eso va a provocar diserción. Esito es la respuesta, ¿ya? Eso es lo que produce cuando no tenemos internet en áreas rurales. Simple. Miren, tanto para decirnos eso. Mira, ¿no ve? Entonces no te me traumes. Como te decía, si sabes que te están preguntando, vas a saber qué responder.
12. Según el artículo, considerando la expansión de la red de fibra óptica en comunidades campesinas y la implementación de radioenlace en zonas de difícil acceso, ¿qué es probable que ocurra en el desempeño académico de los estudiantes rurales dentro de los próximos 3 años? Ah, fíjate esto, fíjate. Esto sería lo contrario del anterior, porque dice, considerando expansión de la red de fibra óptica, ¿no ve? O sea, más lugares van a tener fibra óptica, ¿no? En comunidades campesinas. Implementación de radioenlace. Ustedes ya saben que radioenlace es por ondas, ¿no ve? Para zonas de difícil acceso y la lectura nos hablaba que eso sucede en Beni, ¿no ve? Porque ya sabes que geográficamente en Beni sería muy difícil hacer la instalación de antenas y del cableado de fibra óptica. Entonces ahí se utiliza este radioenlace y acá te está diciendo. Si expandimos eso, ¿qué es probable que ocurra con el desempeño académico de nuestros estudiantes rurales? ¿Será que va a haber otra vez ese, que hemos dicho que se llama rezago escolar y deserción? ¿Deserción? No, todo lo contrario. ¿No ve? Eso quiere decir que si el estudiante va a poderse conectar, entonces va a haber mejorías en su desempeño académico. Acá, que es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber un mejor desempeño académico. Y si recuerdas lo que decía la conclusión, nos decía que si los estudiantes rurales tienen un mayor desempeño académico, pues van a tener una mayor participación en actividades académicas y sociales. Por tal razón vamos a tener gente más capaz, ¿no? Eso lo estamos deduciendo ahorita, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos rescatar de sustento? En el sustento nos dice que el estudiante con acceso regular, es decir, los rurales, los que están acá en ciudad, presentan un aumento del 12% en porcentajes de matemáticas y lectura. Además, se describe la expansión de fibra óptica e implemento de radioenlace como medidas destinadas a mejorar la conectividad de áreas rurales. De ahí sale la pregunta. Al combinar ambos datos, es razonable inferir que al ampliar la cobertura de Internet, los estudiantes rurales experimentan un incremento similar en sus resultados académicos dentro de un horizonte de 3 años. Entonces, si hemos dicho que los de la ciudad van a mejorar en un 12%, lo que pasaría en el área rural es que van a mejorar un 10%. Cuando nos olvidamos apagar el micrófono. Pero no se preocupen, aquí estoy yo, así no. Ahora, como ven, hemos dicho, entonces va a haber mejorías en los resultados académicos y el porcentaje va a ser similar, ¿ya? Similar, ¿no? Entonces, no ha dicho idéntico, ojo con eso, dice similar, por tal razón. Si aquí nos habla de un 12%, acá tenemos que en el rural será un 10%. Pero recuerda que eso lo vas a poder verificar con tu lectura, ¿no? Así que no necesariamente tienes que memorizarlo, tienes que entender que si va a haber fibra, va a haber un mejor desempeño en el área rural. 13. A partir del artículo, al comparar la expansión de fibra óptica y la tecnología de radioenlace de corto alcance, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la relación entre topografía de la zona y la elección de la solución tecnológica? Ojo con esta pregunta. Cuando te diga afirmación refleja, te está diciendo que busques aquella oración que respete la información literal del texto. ¿Ok? ¿Qué tipo de información? Aquella que va a combinar topografía de la zona y la tecnología que se ha utilizado según esa zona, ¿ya? En el sustento nos dice, el artículo indica que la cobertura de fibra óptica entra concentrada principalmente en Santa Cruz y La Paz, mientras que la tecnología de radioenlace de corto alcance se ha implementado en zonas de difícil acceso, destacando su efectividad en la región del B. ¿Qué puedo entender? Porque aquí dice, busca aquella afirmación. Entonces, se maneja fibra óptica en lugares donde hay acceso.
¿ya? Donde se puede poner la fibra óptica, como ser Santa Cruz y La Paz, un ejemplo que nos está dando. Ahora, en lugares de difícil acceso, se maneja lo que es el radioenlace. Eso me vas a buscar, porque aquí te dice, ¿qué diferencia hay? Pues es el acceso. Si hay mayor acceso, fibra óptica es lo correcto. Si el acceso es difícil, radioenlace es lo adecuado. Éxito, nada más. 14. Del análisis presentado se desprende que para reducir la brecha de conectividad en la educación boliviana, la estrategia más eficaz consiste ¿en qué? ¿En qué consiste aquel elemento para reducir la brecha de conectividad? La mesa. Acuérdate de la mesa, ¿ya? Para reducir brecha tenemos que poner ahí la mesa. Y en la mesa, ¿qué tenemos? Hemos dicho que tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de capacitación docente, tenemos que hablar de lo que serían los equipos y tenemos que hablar de lo que sería la participación comunitaria, ¿no? Entonces, acá tenemos la respuesta, ¿ya? Y eso sería hablar de políticas integradas, ¿ya? Acuérdate, política integrada va a ser la parte de la mesa, la tablita, ¿ya? Esas son las políticas integradas que van a estar formando por estos cuatro pilares, ¿no? Entonces, acá tenemos ese datito, que ya lo sabemos. Como les he dicho, anda girando en torno a eso. 15. De acuerdo con el contexto, ¿qué efecto probable tendría la ampliación de la cobertura de fibra óptica en municipios rurales sobre el rendimiento académico de los estudiantes? Nuevamente, ¿qué efecto probable tendría la ampliación de cobertura de fibra óptica en municipios rurales sobre el rendimiento académico de los estudiantes? ¿No habíamos leído ya esa pregunta? ¿Sí? ¿No ve? ¿Se acuerdan? Si tenemos más cobertura de fibra óptica, quiere decir que va a haber más conexión a Internet. Por tal razón, si tienen más conexión a Internet, los estudiantes van a poder pasar clases. Y si van a poder pasar clases, su rendimiento académico va a ser similar al de la ciudad. Similar, no te olvides, no ha dicho idéntico, similar. Y hace rato hemos hablado de un porcentaje del 10%, ¿no? Listo. Esta pregunta es repetida, creo que era la 12, ¿no ve? Entonces, ¿cómo a veces preguntas que se repiten? ¿Por qué se repite? Porque, repito, quieren medir la coherencia del estudiante al momento de responder, ¿ya? A eso se está yendo. Vamos a cerrar, no me gusta el sonidito. Me distrae. Pregunta 16. La lectura del texto permite identificar que el propósito principal de combinar la expansión de infraestructura de fibra óptica, los programas de dispositivos compartidos y la capacitación continua es, es que, nuevamente, permite identificar que el propósito principal de hacer eso es reducir la brecha de conectividad. Claro, porque si vas a dar infraestructura, vas a hacer expansión de la infraestructura de fibra óptica, vas a crear programas de dispositivos compartidos, vas a capacitar a tus docentes. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que se va a disminuir la brecha, ¿no? Y aquí lo tienen, cerrar gradualmente la brecha. Pregunta 16, check. 17. Según el texto, a partir de los ejemplos de expansión de fibra óptica, programas de dispositivos compartidos, capacitación docente y participación comunitaria, ¿qué principio general se puede inferir sobre la estrategia más eficaz para reducir la brecha en Bolivia? ¿Ya? Entonces, ¿qué principio general? Recuerda, cuando hablamos de principio general, que va a afectar a toda la sociedad.
puede inferirse sobre la estrategia más eficaz para reducir esto? Pues ya lo hemos dicho, tiene que haber políticas, ¿no? Estas políticas de integración que combinen los cuatro pilares es aquello que va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Si no hay eso, no importa uno, porque ya sabes, recuerda la misa. Si una pata es más grande, no sirve la mesa. Si una pata es más corta, no sirve la mesa. Tenemos que implementar sí o sí estas cuatro estrategias para que se reduzca, ¿ya? Solamente va a ser sostenible si funcionan los cuatro, si no, no. 18. A partir de los puestos en el artículo, ¿qué consecuencia social general se puede inferir de la implementación de las soluciones integrales de conectividad digital en las zonas rurales en Bolivia? ¿No? A ver, otra vez, ¿qué consecuencia social general se puede inferir de la implementación de soluciones de conectividad en zonas rurales? Pues bueno, consecuencias sociales, pues se va a ir disminuyendo lo que sería la brecha. Y al disminuir la brecha, los jóvenes se van a sentir más seguros de su conocimiento. Por tal razón, van a poder participar en estas actividades académicas y el hecho de que puedan participar en actividades académicas siempre va a ser un aporte para la sociedad de carácter positivo. ¿No? Sería dentro de lo que sería como una solución, como una consecuencia social, ya, consecuencia social. Y aquí mismo lo dice, ¿no? Potenciar la capacidad de los jóvenes bolivianos para participar activamente en la sociedad del conocimiento, ¿no? Y eso que nos va a dar refleja con mayor equidad educativa y consecuencias sociales positivas. Y si te acuerdas, esto lo habíamos dicho al final, en la conclusión. Casi al final de la conclusión, esta partecita habíamos subrayado, ¿no? Y a eso se refiere cuando te dice consecuencia social general, si vamos a dar esta solución integral con respecto a lo que sería esta brecha digital, ¿ya? Entonces, acá ya lo tienes. 19. El artículo señala que tras la capacitación docente en tecnologías educativas que elevó la confianza de los profesores en un 30%, ¿qué consecuencia podría deducirse en las prácticas pedagógicas de las clases híbridas? Ojo con esto. Si un docente ya tiene confianza en el manejo de tecnologías educativas, pues ¿qué va a hacer? Si yo ya confío, ya sé qué herramientas utilizar, cómo mejorar mis clases a través de esto, lo que voy a hacer es pues empezar a implementarlo. ¿No ve? Esa va a ser la consecuencia. Voy a implementar mucho más lo que sería estas actividades interactivas. Esa sería la respuesta, ¿no? Acá dice al final, mayor confianza docente lleva a un uso más activo de recursos interactivos. Esa es la respuesta, subrayenlo del sustento, nada más. 20. El artículo señala que la expansión de fibra óptica y los programas de dispositivos compartidos buscan reducir la brecha digital. Sí, según la información del texto, ¿cuál de estos enfoques muestra un impacto más inmediato en la participación de los estudiantes en actividades digitales? Ya, esto ya es algo concreto, ¿no? Te está diciendo que sí, reconocemos que hay cuatro ejes fundamentales, pero de los cuatro hay uno que tiene un impacto inmediato. ¿Y cuál es ese impacto inmediato? Pues lo vamos a ver en el sustento. ¿Ya? Fíjense porcentajes. ¿Quién tiene mayor porcentaje? Es el que tiene mayor efectividad, ¿no? Un impacto rápido. El texto describe que las bibliotecas digitales y los proyectos de dispositivos compartidos han provocado mejorías rápidas. El Connectati redujo la brecha de dispositivos en un 40% y la iniciativa Escuelas Conectadas aumentó la frecuencia de uso de recursos digitales en un 55%. Estos datos indican que el efecto inmediato en la participación estudiantil. En cambio, la expansión de fibra óptica, aunque esencial, se plantea como un proyecto a mediano plazo y no se menciona un aumento rápido de la participación. Entonces, tenemos dos. Tenemos aquí lo que sería
dispositivos compartidos con un 40%. Y tenemos aumento de frecuencia de recursos digitales con un 55%. Por tal razón, tenemos que los programas en dispositivos compartidos generan resultados inmediatos frente a lo que sería la fibra óptica, ¿ya? Entonces tenemos este, ¿no? Que serían 55 y 40, porque ambos están trabajando lo que son dispositivos compartidos. Este es el que te va a dar un impacto inmediato, porque obviamente a tener un equipo compartido, pues quiere decir que ya tienen acceso a Internet. Simplemente que los estudiantes no podían acceder porque no tienen un equipo. Al compartir ya se va a minimizar eso. Y es lo que sí puedes ver a corto tiempo. Uf, vamos. Pregunta 21. Basándose en la información proporcionada, ¿qué perspectiva ambiental relevante no ha sido considerada en el análisis del autor sobre la educación digital en Bolivia? ¿Ya? ¿Qué perspectiva ambiental relevante no ha sido considerada en el análisis del autor? Pues bueno, nos ha dicho que tenemos cuatro ejes fundamentales. Algo de lo que no se nos ha hablado es del impacto medioambiental. ¿Cómo afecta esto a nuestro entorno ecológico? Y acá nos dice, el artículo detalla la falta de infraestructura, la expansión de fibra óptica, el uso de radioenlace, así como programas de dispositivo y capacitación docente. Pero ¿qué dice? No menciona ninguna evaluación de los efectos ecológicos de esas intervenciones como posibles alteraciones del hábitat, deforestación o consumo energético asociado. No se nos habla de eso, ¿ya? Entonces, recuerda que acá no nos habla de los efectos ecológicos. ¿Y qué tiene que ver efectos ecológicos? Hábitat, deforestación y consumo energético. ¿Ya? Directamente relaciona efecto energético con estos tres puntos. Hábitat, deforestación y consumo energético. ¿Ok? Esa sería la respuesta de la 21. 22. El artículo señala que la brecha de conectividad afecta el rendimiento académico y propone soluciones integrales. Sin embargo, ¿qué perspectiva importante no se contempla en el análisis del autor? Acá ya estamos hablando rendimiento académico, que nos dice que propone soluciones. Pero ¿qué no ha considerado el autor? Acá en el sustento nos dice aborda infraestructura, dispositivo, capacidad docente. Nunca menciona la inclusión de estudiantes con discapacidad ni la adaptación de TICs para sus necesidades específicas. ¿Ya? Se nos habla de estudiantes a nivel general, pero sabemos que también hay estudiantes con discapacidades. Inclusive, hasta yo aquí señalaría docentes. Yo hubiera puesto docentes y estudiantes con discapacidades, ¿no? Sería para mí el elemento que no ha mencionado. Y también sabemos que las TICs tienen que cubrir esas necesidades, ¿no? Que es justamente algo nuevo que está haciendo este año el Ministerio de Educación, porque están creando también eh, elementos para los que van a ingresar con algún tipo de discapacidad, ampliándoles también el tiempo y las herramientas que ellos van a necesitar según el tipo de discapacidad que tengan. Hay plus, digamos, con respecto a este examen. Eso es algo nuevo, ¿no? Y acá también nos dice, el autor debía de haber considerado ese detalle también, ¿no? Entonces, aquí cómo te vas a dar cuenta cuando te dice ¿dónde está? De la conectividad, rendimiento académico, ya cuando nos hable que afecta el rendimiento académico y propone soluciones integrales. Entonces, cuando te habla de rendimiento académico, que no haya considerado el autor, porque aquí arriba te está diciendo clarito ambientales, ¿no? Entonces, ambientales tiene que ver con efectos ecológicos. Acá, rendimiento académico tiene que ver con estudiantes con discapacidad y TICs que tengan que cubrir esas necesidades específicas. 23. Si evaluamos el artículo leído, podríamos sostener que la evidencia estadística proporcionada es suficiente para afirmar que la brecha de conectividad es la causa principal del bajo rendimiento académico en zonas rurales. ¿Qué nos dice aquí? La evidencia no permite establecer una relación causal directa.
¿Ya? Entonces acá cuando te dice, te está pidiendo que tú confirmes. Podemos decir que esta evidencia estadística proporcionada afirma que la brecha de conectividad es la causa principal de rendimiento académico en zonas rurales. No. ¿Por qué? En resumen, pues acá tenemos datos de un momento en concreto. Para que esto sea factible, ¿no? Y tenga esta validez, tendría que ser un estudio a largo plazo, donde se pueda confirmar que realmente eso está afectando en el rendimiento académico, ¿no? Pero como es un estudio a corto plazo, aquí nos dice, la evidencia no permite establecer una relación causal directa. Podría ser una una de las causas, pero no es la que es directa, ¿ya? Como acá nos dice, la principal. No, no es la principal. Puede haber muchos otros factores más. Por ello se necesita un estudio a largo plazo. 25. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son las principales implicaciones sociales de la brecha de conectividad descrita, considerando los datos de acceso a Internet en áreas rurales y urbanas y su relación con el rendimiento académico? Nuevamente, ¿cuáles son las principales implicaciones sociales de la brecha de conectividad descrita, considerando los datos de acceso a Internet en áreas urbanas y rurales? Nos dice, el artículo indica que en el 2023 solo el 33% de los hogares rurales tenían acceso a Internet frente al 71% urbano y que los estudiantes con conexión regular obtuvieron un aumento del 12% en su puntaje de matemáticas y lectura. Esta disparidad se traduce en una brecha de aprendizaje que, según la conclusión, amenaza la igualdad de oportunidades y perpetúa desigualdades socioeconómicas. Esta sería la respuesta, ¿no? Porque nos dice, ¿cuáles son las principales implicaciones sociales de la brecha de conectividad? O sea, si vamos a tener esta brecha de conectividad, ¿cuál va a ser la implicación social? Como acá lo dice, sería amenaza la igualdad de oportunidades y perpetúa las desigualdades socioeconómicas. Por tal razón, la brecha se agranda. 25. El artículo señala que la inversión en infraestructura de conectividad digital en zonas rurales tendrá un entorno económico inmediato gracias al aumento del 12% de los puntajes académicos y el ahorro del 15% en el costo por kilómetro de fibra óptica. ¿Qué tan válido es este argumento según la evidencia presentada? ¿No? Entonces, aquí nos dice que el argumento es débil. Como pueden ver, los dos tipos de argumentos que presenta este texto no los agarra como válidos. Ambos dices que son débiles. ¿Ya? Aquí pues carece de una evidencia que respalde la conclusión económica. ¿Ok? Entonces, los argumentos ninguno son válidos, ambos son débiles. La lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la expansión de la fibra óptica es la solución más eficaz para reducir la brecha digital en el área rural, es, ya sabemos que no es suficiente, porque hemos dicho que para poder reducir la brecha digital, no basta solamente que tú hagas expansión de fibra óptica. No basta con que traigas equipos, no basta con que solamente capacites a docentes. Sabemos que tiene que ser una situación integral, ¿no? Por eso aquí dice, la solución propuesta no se limita a la fibra óptica aislada, sino que se apoya en el enfoque integral, las políticas integrales. Recuérdate de la mesita, ¿ya? Acuérdate de la mesa. Acuérdate, no recuérdate. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la perspectiva futura del artículo respecto a la combinación de acciones necesarias para reducir la brecha digital, en contraste con la visión simplista de que solo la infraestructura tecnológica resolverá el problema, ¿no? Entonces aquí dice, las políticas públicas
Adopten un enfoque sistémico que consiste simultáneamente en la inversión en infraestructura, formación docente y la creación de entornos de aprendizaje colaborativo, ¿no? Recuerda que eso va a ser lo que es la afirmación acá, perspectiva futura al artículo respecto a la combinación para reducir la brecha, en contraste con la visión simplista de que solo es infraestructura. Es simplista porque ya hemos dicho hace rato que no se puede hacer con uno, sino que tiene que ser algo integral dentro de lo que estamos viendo. ¿Ya? 28. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo se podría adaptar la estrategia de bibliotecas digitales en un contexto urbano de alta densidad en Bolivia para reducir la brecha de conectividad? Aquí nos dice, al trasladar la estrategia de un entorno urbano de alta densidad, la solución más adecuada es replicar esa interacción, no limitarse solo a la infraestructura, a la capacitación docente o de equipos, ¿no? Entonces, nuevamente nos habla de integración de los cuatro ejes fundamentales, ¿no? Entonces, acá dice, ¿cómo se podría adaptar la estrategia de biblioteca digital en un contexto urbano de alta densidad en Bolivia para reducir la brecha digital? No se puede. Tiene que ser a través de los cuatro ejes, la integración de los cuatro ejes, ¿ya? Y la última pregunta. Basándose en la información proporcionada, ¿cuáles son las principales implicaciones éticas y sociales que los distintos sectores, gobierno, docente, comunidad y sector privado, deben considerar al implementar las soluciones de educación digital descritas en el artículo? ¿No? Entonces, acá se nos dice que se debe evitar la concentración de redes en zonas ya conectadas, garantizar la capacitación docente y proteger la privacidad de los datos por parte del actor de sector privado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este datito, podemos ir cerrando lo que sería esta nuestra lectura. Recuerda que solamente hay 29. ¿Por qué? Porque hubo una pregunta repetida y simplemente lo han eliminado y se han olvidado colocar una nueva pregunta. Por eso, positivo para quienes, negativos porque obviamente en el examen sí lo van a completar, ¿no? Pero volvemos a lo importante. Si tú has entendido la lectura, pues vas a ver que puedes responder, ¿no? Si te has dado cuenta y hemos llegado hasta acá, todo giraba en torno a los cuatro ejes y a las políticas de integración, ¿no? Y obviamente algunas cuestiones ya por lógica también podíamos llegar a deducirlas. Bueno, espero que con esto, esta explicación y esta lecturita haya quedado clara.